¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, en fin. Estamos en la lectura número 17 de las lecturas platónicas y en esta ocasión tenemos el honor de hablar sobre el banquete, ¿no? No solamente hablarlo, sino también dialogarlo, ¿sí? Para los que han seguido ya nuestro recorrido hasta este momento, pues nosotros presentamos el diálogo y también lo comentamos, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión el banquete, pues, necesita una introducción, no podemos entrar así fríos, ¿no? El banquete es una obra de la literatura universal, ¿sí? No solamente es conocido por su profundidad filosófica, sino que también tiene mucho de literatura, ¿no? Es más, los que estudian estos textos de la antigüedad y en general la literatura dicen que es, pues, filosofía y literatura al unísono, ¿sí? Está entremezclado todo de forma muy armoniosa, muy bella. Aquí Platón, pues, hace resaltar, ¿no? Su arte de crear diálogos, ¿no? Es una de las obras maestras de Platón, donde, en opinión unánime, ¿no? Se nota una perfección del estilo de su arte, ¿sí? Pero a pesar de ser una de las obras más representativas de Platón, también comentan los estudiosos que es quizás la peor entendida, ¿sí? Eh, y esta obra, pues, es como que la contraparte del Fedón, porque en el Fedón, recordemos, justamente el diálogo anterior que hemos hecho, Platón se enfrentaba, o mejor dicho, Sócrates se enfrentaba a la muerte, ¿sí? Puede ser considerado entonces una obra trágica, pero en esta ocasión Sócrates se enfrenta o está frente a la vida, ¿no? Porque está frente al amor, entonces se considera una obra más que todo cómica, ¿sí? Pues es una obra muy variada. Platón muestra muchos estilos también, ¿no? Ahí es una incorporación de los muchos estilos que ha estado, pues, trabajando en sus demás diálogos de juventud. Este es un diálogo de madurez, ¿sí? Y también acá se va a encontrar con algunos discípulos de los sofistas. Y se va a debatir también con ellos, ¿no? Pero también va a haber mucho de conversación, de teatro, ¿no? De puesta en escena. Ya vamos a ver justamente cómo vamos a eso y unas cuantas cosas más para ir comenzando, ¿sí? Este diálogo es importante no solamente en la literatura universal, sino también en la propia Grecia, porque a partir de él se inaugura un tipo de literatura llamada literatura simposiaca, es decir, de los simposios. Por supuesto que Platón no es que cree esto por primera vez, porque ya antes en la poesía griega, ¿no? Se vinculaba el comer y el hablar, pero a partir de este diálogo se crea una tradición que justamente tiene que ver con los simposios y los diálogos. Em, También vamos a ver que hay una competencia, una disimulada competencia por quién da el mejor discurso, es decir, un agón logon, pero más que todo un eroticoílogo, ¿no? Acá se habla mucho del amor eros, ¿sí? Del amor eros. Eh, y también vamos a ver que hay una introducción un poco confusa, porque pues Platón lo que quiere es presentarnos el diálogo como que luego de haber pasado por diferentes etapas, ¿no? Vamos a ver que hay una larga cadena de explicaciones hasta llegar al diálogo que queremos entender en esta ocasión. Ahora, ¿por qué se hace esto? Muchos dicen que es porque Platón quiere decirnos que esto es un mito, en verdad. Como es tan intrincado el entender qué pasó atrás, entonces es un tiempo muy antiguo, ¿no? Es un mito, ¿no? Otros dicen que Platón no está asegurando nada porque todos son dichos de dichos nada más. Y para otros, pues, Platón quiere ser lo más verosímil posible con este diálogo que posiblemente pudo haberse dado, ¿no? Bien, este no es pues la primera vez que hablamos del amor en Platón, ya lo habíamos visto en el Lisis, pero en este caso era un amor de amistad. Aquí en el banquete vamos a hacer un amor del Eros, y luego sigue el Fedro, donde también vamos a continuar hablando sobre este tipo de amor. Así que el tema es bastante recurrente por lo que estamos viendo en los diálogos platónicos. Y finalmente, vamos a hablar de las fechas y luego de nuestros amigos que están aquí también haciendo posible esto, ¿verdad? Bueno, las fechas, posiblemente este banquete en la casa de Agatón, o sea, haciéndole caso, ¿no? Al mito, ¿no? O al diálogo, fue escrito bueno, se dio, perdón, entre los años 416 a.C., cuando Sócrates tenía unos 50 años, ¿sí? A la fecha Platón tenía unos 11 o 12 años y Alcibiades, que es el amante de Sócrates, tenía unos 32 más o menos. Ahora, la segunda fecha de Apolodoro y conversando con sus amigos sería en el 405, 399 a.C., es decir, años después, y la composición del diálogo sería en el año 385 al 379 a.C. En fin, son fechas que manejan los que estudian este asunto, pero bueno, todo siempre queda, pues, ¿no? En la especulación o en la duda. Bien, ahora paso a presentar mis personajes y aquí doy muchas gracias a los amigos que se han también sumado a este esfuerzo.
Pues en este diálogo tenemos varios personajes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Apolodoro, que va a ser el narrador, que también va a ser la figura de Aristodemo. Apolodoro es un ateniense que es muy adepto a Sócrates, ¿sí? Es su seguidor. Aristodemo es un admirador también de Sócrates, ¿no? Es como un Sócrates en pequeño, prácticamente. Y ellos son los que van a estar contando qué es lo que está ocurriendo. Para dentro de los personajes que dan su discurso tenemos a Fedro, ¿no? Fedro, pues, es un literato, tiene mucha erudición, tiene una formación libresca notable. De hecho, hay un diálogo que tiene ese nombre, ¿no? El Fedro, ¿sí? Que va a dar un discurso también súper interesante en esta ocasión. Y pues, Fedro está siendo aquí personalizado por Carla. Muchas gracias, Carla, por eso. Apolodoro y Aristodemo por el gran Kenny Pacheco, ¿sí? Pausanias. Pausanias es el amante de Agatón, ¿no? Es aquel orador y político que defiende la pederastía. Vamos a entender justamente qué quiere decir la pederastía, que no tiene que ver con la pedofilia necesariamente. Y Pausanias está siendo interpretado por Natalie, gracias Natalie también por ello. Luego tenemos a Erixímaco, que es un médico. Erixímaco es un médico, es muy prudente, él representa justamente al científico, al filósofo natural, y en este caso Ángel nos está haciendo también compañía, dándole pues voz a Erixímaco. Luego tenemos a Aristófanes, que no necesita presentación porque él es el poeta cómico por excelencia, Aristófanes, ¿no? Recordemos nada más su comedia Las nubes, donde representa a Sócrates y todo lo demás. Bueno, yo solía nos está acompañando con el papel de Aristófanes. Luego tenemos a Agatón, que es el poeta trágico. No, perdón, poeta, sí, el poeta trágico, sí. Él es el anfitrión de esta reunión. Es un personaje muy bello también, ¿no? Y pues Zanelli nos está acompañando con el papel de Agatón. Luego tenemos, ya más avanzado el diálogo, tenemos a dos figuras que aparecen. Una que es Diótima, que se discute si es una figura histórica o no. Bueno, Diótima es la que inicia a Sócrates en los misterios del amor, ¿sí? Es como una especie de Aspasia para Pericles, ¿ya? Y pues tenemos acá a Eva Ortanegui ayudándonos con el papel de Diótima. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Alcibiades, ¿no? Que va a dar justamente el golpe teatral final a este diálogo tan interesante y tan bello. Y aquí tenemos al gran Renzo, que veo que nos está acompañando en el papel de Alcibiades, ¿sí? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Sin esto no sé, sin ustedes no sería posible este diálogo que vamos a hacer ahora y esperemos sea también de su agrado. Y también, pues, conversar sobre esto, ¿no? Hagamos nuestro propio banquete también, nuestro propio simposio, ya que tenemos, pues, el tiempo y las ganas de hacerlo, ¿sí? Bien, sin más, amigos, ya es momento de entrar en los personajes, dentro de lo que podemos hacer. No somos actores profesionales todos aquí, algunos sí, ¿ya? Entonces, pues, empezamos. Vamos a tener cuatro escenas, ¿ya? Esta primera va de las 172 a la 175, para los que están siguiendo el diálogo. ¿Sí? Entonces, pues, creo que ya vamos comenzando. Y Kenny, comenzamos, pues. Listo. Me parece que sobre lo que preguntas estoy preparado. Pues precisamente anteayer subí a la ciudad desde mi casa de Falero, cuando uno de mis conocidos, divisándome por detrás, me llamó desde lejos y bromeando a la vez que me llamaba dijo, Tú, Falerense, Aplodoro, espérame. yo me detuve y le esperé. Entonces él me dijo, Aplodoro, justamente hace poco te andaba buscando porque quiero informarme con detalle de la reunión mantenida por Agatón, Sócrates, Alcibiades y los otros que entonces estuvieron presentes en el banquete y oír cuáles fueron sus discursos sobre el amor. De hecho, otro que los había oído de Fénix, el hijo de Filipo, me los contó y afirmó que también tú los conocías, pero en realidad no supo decirme nada con claridad. Así pues, cuéntalos tú, ya que eres el más idóneo para informar de los discursos de tu amigo. Pero antes dime, ¿estuviste tú mismo en esa reunión o no? y yo le respondí, evidentemente, parece que tu informador no te ha contado nada con claridad. Si piensas que esa reunión, por lo que preguntas, ha tenido lugar tan recientemente como para que también yo haya podido estar presente. Así es, en efecto, lo pensé yo. Pero ¿cómo pudiste pensar eso, Glaucón? ¿No sabes que desde hace muchos años Agatón no ha estado aquí, en la ciudad, y que aún no han transcurrido 3 años desde que estoy con Sócrates y me propongo cada día saber lo que dice o hace? Antes daba vueltas de un sitio a otro al azar, y pese a creer que hacía algo importante, era más desgraciado que cualquier otro. No menos que tú ahora, que piensas que es necesario hacer todo menos filosofar. No te burles y dime cuándo tuvo lugar la reunión esa.
cuando éramos niños todavía. Y Agatón triunfó con su primera tragedia, al día siguiente de cuando él y los coreutas celebraron el sacrificio por su victoria. Entonces, hace mucho tiempo, según parece, pero ¿quién te la contó? ¿Acaso Sócrates en persona? No por Zeus, sino el mismo que se lo contó a Fénix. Fue un tal Aristodemo, natural de Cidatenón, un hombre bajito, siempre descalzo, que estuvo presente en la reunión y era uno de los mayores admiradores de Sócrates de aquella época, según me parece. Sin embargo, después he preguntado también a Sócrates algunas de las cosas que le oí a Aristodemo y estaba de acuerdo conmigo en que fueron tal como éste me las contó. ¿Por qué entonces no me las cuentas tú? Además, el camino que conduce a la ciudad es muy apropiado para hablar y escuchar mientras andamos. Así, mientras íbamos caminando, hablamos sobre ello, de suerte que, como dije al principio, no me encuentro sin preparación. Si es menester, pues, que os lo cuente también a vosotros, tendré que hacerlo. Por lo demás, cuando hago yo mismo discursos filosóficos o cuando se los oigo a otros, aparte de creer que saco provecho, también disfruto yo enormemente. Pero cuando oigo otros, especialmente los de ustedes, los de los ricos y hombres de negocios, personalmente me aburro y siento compasión por ustedes, mis amigos, porque creen hacer algo importante cuando en realidad no están haciendo nada. Posiblemente ustedes, por el contrario, piensan que soy un desgraciado y creo que tienen razón, pero yo no es lo que crea de ustedes, sino que sé muy bien lo que ustedes son. Siempre eres el mismo, Apolodoro, pues siempre hablas mal de ti y de los demás. Y me parece que, excepto a Sócrates, consideras unos desgraciados absolutamente a todos, empezando por ti mismo. ¿De dónde recibiste el sobrenombre de blando? Yo no lo sé, pues en tus palabras siempre eres así y te irritas contigo mismo y con los demás, salvo con Sócrates. Queridísimo amigo, realmente está claro que al pensar así sobre mí mismo y sobre ustedes, resulto un loco y deliro. No vale la pena, Apolodoro, discutir ahora sobre esto, pero lo que te hemos pedido, no lo hagas de otra manera y cuéntanos cuáles fueron los discursos. Pues bien, fueron más o menos los siguientes, eh, pero mejor intentaré contarlo desde el principio, como Aristodemo los contó. Me dijo, en efecto, Aristodemo, que se había tropezado con Sócrates, lavado y con las sandalias puestas, lo cual este hacía muy pocas veces, y que al preguntarle a dónde iba tan elegantemente le respondió. A la comida en casa de Agatón, pues ayer logré esquivarlo en la celebración de su victoria, horrorizado por la aglomeración. Pero conviene en que hoy haría acto de presencia y esa es la razón por la que me he arreglado así, para ir elegante, junto a un hombre elegante. Pero tú, ¿querrías ir al banquete sin ser invitado? Y yo, dijo Aristodemo, le contesté, como tú ordenes. Entonces sígueme para aniquilar el proverbio, cambiándolo en el sentido de que después de todo también los buenos van espontáneamente a las comidas de los buenos. Homero ciertamente parece no solo haber aniquilado este proverbio, sino también haberse burlado de él, ya que el hacer Agamenón un hombre extraordinariamente valiente en los asuntos de la guerra y a Menelao un blando guerrero, cuando Agamenón estaba celebrando un sacrificio y ofreciendo un banquete, hizo venir a Menelao al festín sin ser invitado. Él, que era peor, al banquete del mejor. Al oír esto, respondió, pues tal vez yo, que soy un mediocre, correré el riesgo también. No como tú dices, Sócrates, sino como dice Homero, de ir sin ser invitado a la comida de un hombre sabio. Mira, pues, si me llevas, ¿qué vas a decir en tu defensa? Puesto que yo, ten por cierto, no voy a reconocer haber ido sin invitación, sino invitado por ti. Juntos los dos marchando por el camino, deliberaremos lo que vamos a decir. Vamos pues. Tal fue más o menos, contó Aristodemo, el diálogo que sostuvieron cuando se pusieron en marcha. Entonces Sócrates, concentrando de alguna manera el pensamiento en sí mismo, se quedó rezagado durante el camino y como aquel le esperé. Le mandó a seguir adelante. Cuando estuvo en la casa de Agatón, se encontró la puerta abierta y dijo que allí le sucedió algo gracioso. Del interior de la casa salió a su encuentro de inmediato uno de los esclavos que lo llevó a donde estaban reclinados los demás. Sorprendiéndoles,
cuando estaban ya a punto de comer, y apenas lo vio Agatón, le dijo: Aristodemo, llegas a tiempo para comer con nosotros, pero si has venido por alguna otra razón, déjalo para otro momento. Pues también ayer te anduve buscando para invitarte y no me fue posible verte. Pero, ¿cómo no nos traes a Sócrates? y yo, dijo Aristodemo, me vuelvo y veo que Sócrates no me sigue por ninguna parte. Entonces le dije que yo realmente había venido con Sócrates, invitado por él allí a comer. Ah, pues haces bien. Pero, ¿dónde está Sócrates? Hasta hace un momento venía detrás de mí y también yo me pregunto dónde puede estar. Esclavo, busca y trae aquí a Sócrates. Y tú, Aristodemo, reclínate junto a Erisímaco. Y cuando el esclavo le estaba lavando, continuó Aristodemo, para que se acomodara, llegó otro esclavo anunciando: El Sócrates que decís se ha alejado y se ha quedado plantado en el portal de los vecinos. Aunque le estoy llamando, no quiere entrar. Es un poco extraño lo que dices. Llámalo y no lo dejes escapar. Entonces intervino Aristodemo, según contó, diciendo: de ninguna manera, dejadle quieto, pues esto es una de sus costumbres. A veces se aparta y se queda plantado donde quiera que se encuentre, pero vendrá enseguida, supongo. No le molesten y dejadlo tranquilo. Pues así debe hacerse si te parece. Pero nosotros, a los demás, servidnos la comida, esclavos. Poned libremente sobre la mesa lo que queráis, puesto que nadie os estará vigilando, lo cual jamás hasta hoy he hecho. Así pues, imaginad ahora que yo y los demás aquí presentes hemos sido invitados a comer por vosotros y tratadnos con cuidado, a fin de que podamos elogiar. Después de esto se pusieron a comer, pero Sócrates no entraba. Agatón ordenó en repetidas ocasiones ir a buscarlo, pero Aristodemo no lo consentía. Finalmente llegó Sócrates sin que, en contra de su costumbre, hubiera transcurrido mucho tiempo, sino más o menos, cuando estaba a mitad de la comida. Entonces Agatón, que estaba reclinado solo en el último extremo, según me contó Aristodemo, dijo: Aquí, Sócrates, échate junto a mí, para que también yo, en contacto contigo, goce de esa sabia idea que se te presentó en el portal. Pues es evidente que la encontraste y la tienes, ya que de otro modo no te hubieras retirado antes. Sócrates se sentó y dijo: Estaría bien, Agatón, que la sabiduría fuera una cosa de tal naturaleza que al ponernos en contacto unos con otros fluyera de lo más lleno a lo más vacío de nosotros, como fluye el agua en las copas a través de un hilo de lana, de la más llena a la más vacía. Pues si la sabiduría se comporta también así, valoro muy alto el estar reclinado junto a ti, porque pienso que me llenaría de tu mucha y hermosa sabiduría. La mía seguramente es pobre o incluso ilusoria, como un sueño, mientras que la tuya es brillante y capaz de mucho crecimiento, dado que desde tu juventud has resplandecido con tanto fulgor y se ha puesto de manifiesto anteayer en presencia de más de 30.000 griegos como testigos. Eres un exagerado, Sócrates. Mas este litigio sobre la sabiduría lo resolveremos tú y yo un poco más tarde, y Dioniso será nuestro juez. Ahora, en cambio, presta atención primero a la comida. Muy bien. Listo, pues. Esa es la primera escena. Como ven, un poco intrincada, ¿verdad? Muchos personajes ahí conversando. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Todo empieza con Apolodoro conversando con sus amigos. No sabemos qué pregunta le han hecho. Él simplemente responde. Sí, él simplemente responde, ¿no? Y en su respuesta recuerda a un amigo, que es Glaucón, que justamente ya le había hecho la misma pregunta que estos amigos le habían hecho a él, ¿verdad? Así es como empieza, ¿no? Es como respondiendo a alguna pregunta inexistente. Y Glaucón, dentro de Recuerdo a Apolodoro, dice que él ya ha escuchado lo que quiere escuchar también Apolodoro, ¿no? Sí, esos eroticón logo, esos discursos sobre el amor, pero que su fuente, que es Fénix, aquí está, no le supo decir con claridad qué se había dicho. Entonces le dice, tú que sí sabes, pues cuéntalo, ¿no? Y bueno, él, Apolodoro, sorprendido, piensa que, ¿no? que Glaucón cree que él ha estado en la reunión, pero en verdad él no ha estado porque él también ha escuchado de otro, ¿sí? Es decir, él está recordando, ¿no? Y en su recuerdo dice, pero yo he escuchado de otro, o sea, yo no he estado ahí, ¿no? Yo he escuchado de Aristodemo, ¿sí? Entonces, tenemos una primera cadena, ¿no? Que es Apolodoro conversando con sus amigos, ¿sí?
Luego Glaucón también, ¿no? Dentro del recuerdo de Polodoro también queriendo saber sobre un tema, y ellos se remiten a una fuente, ¿no? Y esa fuente es Aristodemo, que justamente va a estar ahí en ese banquete, porque él fue invitado justamente por el propio Sócrates, como vimos, y es a él a quien tenemos que justamente confiar que lo que se ha dicho ahí, ¿no? Sí, esa es como que una de las capas que tiene este diálogo, ¿no? Ahora, también se menciona algo interesante, bueno, quizás ya para los que conocen algo de Platón y de Sócrates, ¿no? Esto de Sócrates estar quieto, ¿no? Pero antes de llegar ahí, algo más, ¿no? Este Apolodoro, como se dan cuenta, hace una broma muy interesante con los amigos que son de recursos, ¿no? Que hablan de negocios, ¿no? Dicen, ustedes piensan que soy un desgraciado y creo que tienen razón, pero yo no creo que ustedes son desgraciados, sino yo sé que ustedes son desgraciados porque no quieren saber de filosofía, ¿no? O sea, es un personaje que está empezando, pues, a conocer la filosofía y le parece que todo lo demás no tiene valor, ¿no? Solamente él, justamente, y los que se dedican a la filosofía así, por eso su amigo le dice, ¿no? Que tú siempre estás haciendo lo mismo, no sé por qué te llaman el blando, ¿no? A todos criticas menos a Sócrates, ¿no? Bueno, entonces, pues tenemos un personaje que es aficionado justamente a los discursos de Sócrates y por lo tanto también a la filosofía, ¿sí? Bueno, luego esto ya entramos pues en materia y ahí aparece Sócrates, curiosamente bañado, ¿no? Curiosamente con sandalias, porque Sócrates solía andar descalzo, ¿no? Y algo sucio también, así que le sorprende justamente a Aristodemo que Sócrates esté limpio, ¿sí? Él le pregunta a dónde va tanto así, pues, y Sócrates le dice que va a una comida, ¿no? Que ha invitado a Agatón, que justamente ha triunfado en una tragedia reciente. Y pues lo invita también a él, y bueno, dice, bueno, yo voy con tu venia, ¿no? Y pasa algo, ¿no? Que Sócrates se queda ensimismado con sus pensamientos, ¿sí? Se queda rezagado porque se queda quieto con sus pensamientos, ¿no? Ahora, ¿qué es esto que le ocurrió? Bueno, los que estudian actualmente estos temas y están dedicados a la medicina comentan que Sócrates posiblemente sufría de una epilepsia del lóbulo temporal. ¿Sí? Acá tengo un artículo que justamente habla de eso. Una epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Lo cual lo obligaba justamente a tener este tipo de comportamientos extraños para muchos, ¿no? Incluso a veces se exagera, ¿no? Que tenía que estar quieto por un momento entiendo, para que la epilepsia no los amaque, ¿no? ¿Sí? Pero claro, acá también se utiliza como si Sócrates estuviera concentrando cierto tipo de pensamiento para luego exponerlo, lo cual lo va a hacer en efecto, ¿no? ¿Sí? Bueno, Agatón es el anfitrión, Agatón es el poeta trágico que ha vencido, ¿sí? Y se sorprende justamente de que Sócrates no esté, lo manda a llamar por el esclavo, y bueno, Aristodemo le dice que no lo haga venir a la fuerza, que esa es la costumbre que tiene Sócrates, entonces déjenlo nada más así, solito ya va a venir, y viene justamente, pero a la mitad de la comida, ¿no? O sea, cuando ya estaba en la mitad, ahí recién. Y Agatón, que es un poeta trágico, recuerden, le dice, Sócrates, ven, échate conmigo, ¿no? Quiero que me transmitas tu idea, ¿no? Y Sócrates le dice, si fuera así, ¿no? Qué fácil sería, pero no es tanto, ¿no? Para quien comenta este texto de forma excelente es Giovanni Reale, en un libro que también he compartido que se llama Eros, Demonio Mediador, ¿no? Y él dice, a ver, hay que entender muchas cosas aquí, ¿no? Empezando por esta última. Agatón es un poeta trágico y Sócrates es un filósofo, ¿no? Y si te das cuenta, si nos damos cuenta, pues hay una interacción entre ellos, ¿no? Una interacción de contactos y de amistad incluso, pero también una suerte de competencia, dice Giovanni Reale. ¿Y sobre qué van a competir? Pues justamente sobre quién hace un mejor discurso hacia Eros, ¿no? ¿Sí? Es decir, una competencia entre los poetas y los filósofos, cosa que no era nada, pues, extraño en la época, ¿no? Siempre había una competencia entre ellos y también entre los médicos, que también por ahí va a aparecer. Pero en fin, también quiero escuchar qué nos quieren decir. Kenny. A ver, claro, pero también hay que recordar que Agatón es un poeta trágico, diría yo, entrecomillado, porque Aristóteles es uno de los que menciona de que él empieza con la novedad de inventar los temas en las tragedias. O sea, ya no se basaba estrictamente en el mito, Ajá. sino que ya él planteaba nuevos escenarios, nuevos personajes, nuevos eventos que se realizaban en los concursos trágicos finalmente.
Esto me parece que Aristóteles lo menciona en la Poética, siendo Eurípides el último, o uno de los últimos en todo caso, en utilizar todavía la fuente mitológica tradicional para la creación de tragedias. O sea, ya estamos en un ambiente en el cual los mitos fundacionales de la Grecia clásica están empezando a marginalizarse, si es que ya no se había hecho. También recordar que se menciona bastante que Sócrates no recomendaba a otro trágico, sino a Eurípides, Ujú, ¿no? ujú. Que es precisamente el que empieza con el estilo de la nueva comedia ática, en el que pareciera que la experiencia teatral, o sea, digamos el objetivo en términos aristotélicos catárquico, empieza a primar por sobre el conocimiento tradicional de los mitos. O sea, Eurípides es un tipo muy, muy, muy particular dentro de la Grecia clásica, porque en primer lugar es alguien muy piadoso, en contrario a lo que podríamos apreciar desde sus tragedias. Es un tipo que llevó la antorcha de Apolo, etcétera, una serie de cosas durante toda su infancia y su formación, ¿no? Lo curioso es que al parecer él se convenció de que los espectáculos trágicos en las dionisíacas no generaban el mismo impacto, la misma transformación, la misma purificación que al parecer en otro momento provocó, ¿no es cierto? Esto quiere decir que también probablemente el ciudadano griego promedio de la Grecia de Eurípides era una persona mucho más indolente, mucho más necesitada de estímulos que lo muevan, que lo conmuevan, ¿no? Y entonces Eurípides vio esta particular característica del público de la Grecia de su época y empezó a priorizar ciertos efectos, ciertos fenómenos, ciertas estrategias retóricas dentro de su propia dramaturgia que le permitía conseguir de forma más efectiva, de alguna manera dicho, este efecto catárquico, ¿no? Y con eso inaugura pues un nuevo estilo de tragedia y pone fin a la tragedia típica que digamos lo llevó hasta su esplendor, hasta su máxima forma, Esquilo, y quien llevó hasta el arte más sublime con Sófocles. Entonces Agatón es un continuador de esta tradición inaugurada con las fórmulas de Eurípides. Ujú, ujú. Y Agatón vence, ¿no? Justamente es un vencedor, también hay que recordar eso. Él está con con un historial celebrable, ¿no? ¿Sí? Está justamente ahí celebrando su victoria, es decir, él ha triunfado con el Logos frente a, como dice, ¿no? A muchos griegos, a 30.000 griegos, ¿no? Entonces, él justamente es un adversario idóneo para, bueno, entre comillas, adversario idóneo, justamente para Sócrates, ¿no? Porque Sócrates, claro, él no presenta tragedias, ¿no? Sócrates no es un trágico, no es un poeta trágico, ni tampoco cómico, él es un filósofo. Entonces, es un enfrentamiento, lo quiere poner así Giovanni Reale, entre justamente esa sabiduría trágica, esa sabiduría de la poesía, con la sabiduría que viene de la filosofía que está recién naciendo, ¿no? Recién naciendo como filosofía, me refiero, ¿sí? Porque la filosofía comienza, obviamente, mucho antes, pero la filosofía platónica, ¿no? Está ahí recién emergiendo, ¿no? Y Sócrates, pues, es uno de sus predecesores. Entonces, ahí tenemos un primer enfrentamiento disimulado todavía, ¿no? Entre estas dos grandes tendencias de la época, digamos. Bueno, en fin, los personajes se van a ir presentando poco a poco, se van a ir construyendo poco a poco. Acá estamos simplemente recordando lo que ha recordado alguien, ¿no? Que es Apolodoro. Y pues también nos dicen que no sabemos a ciencia cierta si esto ocurrió o no. Así que esto de si ocurrió o no, creo que lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de si fue históricamente, ¿no? Cierto, ¿no? Y más bien concentrarnos en lo que nos quiere transmitir Platón, ¿no? Por medio de esta magna obra que es el banquete, ¿sí? Bueno, si no hay algún otro comentario más, podemos seguir con la segunda escena, pero creo que ahí está Javier. ¿Qué tal, Javier? Después de tiempo. ¿Qué tal? Hola, tanto tiempo. Quería señalar esto de la cadena, ¿no? Me parece interesante. Aparece, por ejemplo, en Apología,
Que, bueno, Platón nos cuenta, que Sócrates cuenta, que Querofonte cuenta, que el oráculo cuenta, que el Dios dijo. Y también en el Ion habíamos visto que aparecía esto de la cadena de transmisión de saberes o de la inspiración que va así bajando. Me pregunto si no será como un intento de homenaje a la tradición oral de parte de Platón, considerando también Sócrates mismo, ¿no? Bueno, que sabemos que no escribió, entonces algo así como de, bueno, estoy en última instancia poniendo por escrito algo que se fue transmitiendo así oralmente de distintas personas. Y lo otro debería señalar, bueno, el vínculo con este poeta, ¿no? También como ahí hay una cuestión de competencia en respeto, a diferencia de lo que va a pasar después con los acusadores, ¿no? Ahí también hay algo como decir, bueno, acá hay otro saber, otra forma de percibir o algo que me puede interpelar, tal vez viendo este deseo, ¿no? de transmitir como de una vasija a otra el saber, de tal vez decir, bueno, me puede hacer mejor, que eso es lo que va a aparecer en Alcibiades, ¿no? Este deseo de Sócrates llamando a ser mejor, a diferencia de los otros poetas, no me acuerdo cuál es el acusador, ¿no? Que es como que se em, emperran ahí en su postura y no salen de ahí, son capaces de llevar a juicio, de llevar a muerte al que los desafía, ¿no? Al que les muestra, mira, puedo ir por otro lado. Ujú. Sí, sí, no, en efecto, es una tesis también, ¿no? De esto del mito, transmisión oral, ¿no? Que estaba, pues, presente. Obviamente la oralidad estaba antes que la escritura, ¿no? Y sí, también esta cadena, también la vamos a ver en el Parménides. Y ahí es bastante raro, porque el Parménides es un texto extremadamente complejo, ¿no? Pero ahí también empieza así, ¿no? Cadena de una cadena, conversación de una conversación de otra conversación, ¿no? Prácticamente como hacen los orientales cuando cuentan algo, ¿no? Son como que las muñequitas de los rusos, que están uno dentro de otro, ¿sí? Igual que las narraciones de las mil y una noches, que son cuento de un cuento, dentro de otro cuento, dentro de otro cuento, ¿no? Es así, ¿no? Es más o menos un estilo antiguo que creo que acá también está recuperando eh, Platón, ¿sí? Pero sí, muy buena observación esta de la importancia de la transmisión oral por encima de la escritura, ¿no? Es más, Joan R. le dice, ya que Platón mismo nos está advirtiendo que no se sabe si es cierto, si todo lo que se ha dicho acá es cierto, de alguna forma le está queriendo hacer referencia a su doctrina no escrita, ¿sí? Pero es una postura que está ahí, ¿no? Discutible, pero igual es una tesis, ¿no? Que tiene Giovanni Reales sobre las doctrinas no escritas de Platón, ¿no? Entonces él dice, mira, para la época él ha publicado bastante y muchos los están leyendo y muchos interpretan lo que dice Platón y creen que están entendiendo lo que dice Platón, pero Platón dice, espérate, una cosa es lo que yo te escribo, otra cosa es lo que yo enseño, ¿sí? Entonces, yo puedo presentarte, puedo decirte todo esto, pero al final, ¿no? Yo soy dueño de mi discurso, yo soy dueño de mis logos también. A ver, Kenny, vamos con una nueva participación. Claro, también está tratando de comentar lo que Javier ha mencionado. Al mismo tiempo de que se está abriendo una sucesión, digamos, de dichos, Platón Claro. lo fija. O sea, Platón como que es el final de la cadena, al momento en el que él está empezando a escribir, ¿entiendes? Basta de tradición dicho del que dijo, no. Esto es lo que finalmente está quedando, ¿no? Y con eso también se está ahorrando alguna explicación histórica. La verdad histórica ya queda a segundo plano finalmente también dentro de esta estrategia de encadenamiento que emplea Platón. Así que esa técnica le ayuda eficientemente para sus objetivos de su sistema filosófico. Ahora, yo creo que el planteo de Agatón, más que verlo desde una perspectiva de trágico contra filósofo, tiene que ver con fuente intuitiva o fuente de lo que llamaríamos estética, una fuente creativa contra la fuente racional. Ok, ¿no? Porque ok, Agatón ok. representa más es el ingenio, el que es, claro, es el logos, pero el logos subordinado o al servicio de la creatividad intuitiva, mientras Platón Sócrates es el logos al servicio del intelecto racional, ¿no es cierto? Entonces, estas dos fuentes creo que son las que principalmente se quieren ponerse en discusión, más que una lucha entre tradición y novedad filosófica. Buena, buena. Aunque hay que agarrar algo ahí, porque al final el discurso de Sócrates viene de Diótima, y Diótima no es una mujer, pues, ¿no? Y ella no, o sea, habla con razones, pero claro, es más inspiración también. Porque al final, claro, ya los spoilé al final, ¿no? Al final Sócrates es ambas cosas, es cómico y trágico, es poeta y es filósofo, o sea, él tiene ambas naturalezas, ¿no?
pero acá se presenta al menos una que sí, pues puedes estar en concordancia con ese Kenny. A ver, Jocelyn, te escuchamos también a ti. Sí, bueno, igual recordemos que Platón, como buen también artista, nos está mostrando un escenario para un tema, ¿no? Él es el que toma temas y te construye el escenario en torno al tema. ¿Qué tema vamos a tratar? Ya lo mencionaron todos, vamos a tratar sobre el amor erótico. ¿Y qué es el amor erótico? Bueno, ¿por qué nos plantea esta cadena pues, de recuerdos? Es pues que este tema no es que no es que parece inmediato, pero en realidad está desde hace mucho tiempo, ¿no? Como este suceso del banquete. Me llamó mucho la atención que le digan, oye, pero es que esto pasó, no sé, la semana pasada, pero no es cierto. Eso sucedió hace muchos años, pero que evidentemente se recuerda como ahora, ¿no? Como el tema del amor, que parece que, bueno, pues es una cosa cotidiana, que se va recordando y es un tema sumamente importante, pero que siempre ha estado en muchos autores, en la historia misma, ¿no? Y en efecto, cuela también este tema con la presentación de quienes van a tocar el tema, ¿no? Y están todos los que de algún modo también participan en esto importante de la vida también, porque en las tragedias también se muestran esos temas importantes, ¿no? En la comedia también, o sea, en el arte mismo va a tocarse mucho este tema, ¿no? Y cómo va a abordar Sócrates frente a estos estos elogios al amor que se van a dar desde distintas fuentes, ¿no? Cómo va a abordarlo Sócrates, ¿no? Nos está construyendo este escenario, de todas maneras, frente a este tema. Yo quisiera verlo más, cómo es que Platón construye este escenario, este teatro, para mostrarnos el tema que va a tratar, ¿no? Que como siento, o sea, definitivamente es un tema sumamente importante, que parece muy cotidiano como el tiempo, pero cuando te preguntas por él salen muchas respuestas que hay que saber pues cómo seleccionarlas, cómo abordarlas, ¿no? Eso podría decir en cuanto a este inicio, ¿no? A este inicio. Sí, interesante, claro, no olvidemos la faceta literaria, ¿no? Una faceta que la literatura, que la filosofía lamentablemente ha perdido en la actualidad, ¿no? Hay muy pocos filósofos que son literatos o que escriben buena literatura, ¿no? La verdad que eso nos falta recuperar, al menos en las humanidades, diría. Y claro, acá tenemos diferentes máscaras, ¿no? Justamente la tesis de Giovanni Real es que estas son las diferentes máscaras de Platón en este temita que es tan interesante, que es el tema del Eros, ¿sí? Bien, pues todavía hay mucho más que rebanar aquí y vamos con la segunda escena. Aquí tenemos a Polodoro, que es Aristodemo, viene a hablar Pausanias, ¿sí? Aristófanes también hace su aparición, Erixímaco, Agatón, Fedro, Sócrates, casi todos hablan en esta escena, ¿no? Y pues termina la escena con un pequeño discurso de Fedro, ¿sí? Vamos a escuchar entonces ese pequeño discurso, pero antes continuamos pues con nuestra puesta en escena. A ver, comenzamos entonces en 3, 2, 1 y ya. A continuación siguió contándome Aristodemo, después que Sócrates se hubo reclinado y comieron él y los demás, hicieron libaciones, y tras haber cantado a la divinidad y haber hecho las otras cosas de costumbre, se dedicaron a la bebida. Entonces Pausanias empezó a hablar en los siguientes términos. Bien, señores, ¿de qué manera beberemos con mayor comodidad? En lo que a mí se refiere, les puedo decir que me encuentro francamente muy mal por la bebida de ayer y necesito un respiro. Y pienso que del mismo modo la mayoría de ustedes, ya que ayer estuvieron también presentes. Miren pues de qué manera podríamos beber lo más cómodo posible. Esa es una buena idea, Pausanias, la de asegurarnos por todos los medios un cierto placer para nuestra bebida, ya que también yo soy de los que ayer estuvieron hecho una sopa. Al oírles, Erixímaco, el hijo de Acúmeno, intervino diciendo: En verdad, dicen bien, pero todavía necesito oír de uno de ustedes en qué grado de fortaleza se encuentra Agatón para beber. Ninguno. Tampoco yo me siento fuerte. Sería un regalo de Hermes, según parece para nosotros. No solo para mí,
y para Aristodemo, sino también para Fedro y para estos. El que ustedes, los más fuertes en beber, renuncien ahora, pues en verdad nosotros siempre somos flojos. Hago en cambio una excepción de Sócrates, ya que es capaz de ambas cosas, de modo que le dará lo mismo cualquiera de las dos que hagamos. En consecuencia, dado que me parece que ninguno de los presentes está resuelto a beber mucho vino, tal vez yo resultara menos desagradable si les dijera la verdad sobre qué cosa es el embriagarse. En mi opinión, creo, en efecto, que está perfectamente comprobado por la medicina que la embriaguez es una cosa nociva para los hombres. Así que ni yo mismo quisiera de buen grado beber demasiado, ni se lo aconsejaría a otro, sobre todo cuando uno tiene todavía resaca del día anterior. En realidad, yo por mi parte te suelo obedecer, especialmente en las cosas que dices sobre medicina. Pero ahora, si deliberan bien, te obedecerán también los demás. Al oír esto, todos estuvieron de acuerdo en celebrar la reunión presente, no para embriagarse, sino simplemente bebiendo al gusto de cada uno. Pues bien, ya que se ha decidido beber la cantidad que cada uno quiera y que nada sea forzoso, la siguiente cosa que propongo es dejar marchar a la flautista que acaba de entrar, que toque la flauta para sí misma o, si quiere, para las mujeres ahí dentro, y que nosotros pasemos el tiempo de hoy en mutuos discursos. ¿Y con qué clase de discursos es lo que deseo exponerles si quieren? Todos afirmaron que querían y le exhortaron a que hiciera su propuesta. Entonces Erixímaco dijo: El principio de mi discurso es como la Melanipa de Eurípides, pues no es mío el relato. ¿Qué voy a decir? Sino que Fedro, aquí presente, Pedro efectivamente me está diciendo una y otra vez con indignación. ¿No es extraño, Erixímaco, que mientras algunos otros dioses tienen himnos y peanes compuestos por los poetas Aeros, en cambio, que es un dios tan antiguo y tan importante, ni siquiera uno solo de tantos poetas que han existido le haya compuesto jamás encomio alguno? Y si quieres, por otro lado, reparar en los buenos sofistas, escriben en prosa elogios de Heracles y de otros, como hace el magnífico Pródico. Pero esto, en realidad, no es tan sorprendente, pues yo mismo me he encontrado ya con cierto libro de un sabio en el que aparecía la sal con un admirable elogio por su utilidad. Y otras cosas parecidas las puedes ver elogiadas en abundancia. Que se haya puesto tanto afán en semejantes cosas y que ningún hombre se haya atrevido hasta el día de hoy a celebrar dignamente a Eros. ¿Tan descuidado ha estado tan importante Dios? En esto, me parece que Fedro tiene realmente razón. En consecuencia, deseo por un lado ofrecerle mi contribución y hacerle un favor. Y por otro, creo que es oportuno en esta ocasión que nosotros, los presentes, honremos a este Dios. Así pues, si les parece bien, también ustedes, tendríamos en los discursos suficiente materia de ocupación. Pienso, por tanto, que cada uno de nosotros debe decir un discurso de izquierda a derecha, lo más hermoso que pueda como elogio de Eros. Y que empiece primero Fedro, ya que también está situado el primero y es a la vez el padre de la idea. Nadie, Erixímaco, te votará lo contrario, pues ni yo, que afirmo no saber ninguna otra cosa que los asuntos del amor, sabría negarme, ni tampoco Agatón, ni Pausanias, ni por supuesto Aristófanes, cuya entera ocupación gira en torno a Dionisio y Afrodita, ni ningún otro de los que veo aquí presentes. Sin embargo, ello no resulta en igualdad de condiciones para nosotros que estamos situados los últimos. De todas maneras, si los anteriores hablan lo suficiente y bien, nos daremos por satisfechos. Comience pues, Pedro, con buena fortuna y haga su encomio a Eros.
En esto estuvieron de acuerdo también todos los demás y pedían lo mismo que Sócrates. A decir verdad, de todo lo que cada uno dijo, ni Aristodemo se acordaba muy bien, ni por mi parte tampoco yo recuerdo todo lo que me refirió. No obstante, os diré las cosas más importantes y el discurso de cada uno de los que me pareció digno de mención. En primer lugar, pues, como digo, comenzó a hablar Fedro, haciendo ver, más o menos, que Eros era un gran dios y admirable entre los hombres y los dioses por muchas otras razones, pero fundamentalmente por su nacimiento. Puede ser con mucho el dios más antiguo, es digno de honra y aquí la prueba de esto. Padres de Eros, en efecto, ni existen ni son mencionados por nadie, profano poeta. Así Hesiodo afirma que en primer lugar existió el caos y luego la tierra de amplio seno, sede siempre segura de todos y Eros, y con Hesiodo está de acuerdo también Acusilao, en que después del caos nacieron estos dos, tierra y Eros. Y Parménides, a propósito de su nacimiento, dice: de todos los dioses concibió primero a Eros. Así pues, por muchas fuentes, se reconoce que Eros es con mucho el más antiguo, y de la misma manera que es el más antiguo, es causa para nosotros de los mayores bienes. Pues yo, al menos, no sabría decir qué bien para uno recién llegado a la juventud hay mayor que un buen amante, y para un amante que un buen amado. Lo que, en efecto, debe guiar durante toda su vida a los hombres que tengan la intención de vivir noblemente. Esto, ni el parentesco, ni los honores, ni la riqueza, ni ninguna otra son capaces de infundirlo tan bien como el amor. ¿Y qué es esto que digo? La vergüenza ante las feas acciones y el deseo de honor por lo que es noble, pues sin estas cualidades ni una ciudad ni una persona particular pueden llevar a cabo grandes y hermosas realizaciones. Es más, afirmo que un hombre que está enamorado, si fuera descubierto haciendo algo feo, soportando lo de otro sin defenderse por cobardía, visto por su padre, por sus compañeros o por cualquier otro, no se dolería tanto como si fuera visto por su amado. Y esto mismo observamos también en el amado, a saber que siente extraordinaria vergüenza ante sus amantes cuando se le ve en una acción fea. Así pues, si hubiera alguna posibilidad de que exista una ciudad o un ejército de amantes y amados, no hay mejor modo de que administren su propia patria que absteniéndose de todo lo feo y emulándose unos a otros. Y si hombres como estos combatieran uno al lado del otro, vencerían, aun siendo pocos, por así decirlo, a todo el mundo. Y un hombre enamorado, en efecto, no soportaría sin duda menos ser visto por su amado abandonando la formación o arrojando lejos las armas, que si lo fuera por todos los demás. Y ante esto preferiría 1000 veces morir. Y dejar atrás el amado o no ayudarle cuando esté en peligro, ninguno hay tan cobarde a quien el propio Eros no le inspire para el valor, de modo que sea igual al más valiente por naturaleza. Y es absolutamente cierto que lo que Homero dijo, que un dios inspira valor en algunos héroes, lo proporciona Eros a los enamorados como algo nacido de sí mismo. Por otra parte, a morir por otro están decididos únicamente los amantes, no solo los hombres, sino también las mujeres. Y de esto también la hija de Pelias, Alcestis, ofrece suficiente testimonio entre los griegos en favor de mi argumento, ya que fue la única que estuvo decidida a morir por su marido, a pesar de que se tenía padre y madre, a los que aquella superó tanto en afecto por amor, que les hizo parecer como meros extraños para su hijo y pariente solo de nombre. Al obrar así, les pareció no solo a los hombres, sino también a los dioses, que había realizado una acción tan hermosa, que, a pesar de que muchos han llevado a cabo muchas y hermosas acciones y el número de aquellos a quienes los dioses han concedido el privilegio de que su alma suba al Hades es realmente muy pequeño, sin embargo, hicieron subirla de aquella admirados por su acción. Así también los dioses honran por encima de todo el esfuerzo y el valor en el amor. En cambio, a Orfeo, el hijo de Agro, lo despidieron del Hades sin lograr nada, tras haberle mostrado un fantasma de su mujer, en cuya búsqueda había llegado, pero sin entregársela, ya que lo consideraban un pusilánime, como Citaredo que era, y no se atrevió a morir por amor como Alcestis, sino que se las arregló para entrar vivo al Hades. Esta es, pues, la razón por la que le impusieron un castigo e hicieron que su muerte fuera a manos de mujeres. No así, por el contrario, fue lo que sucedió con Aquiles, el hijo de Tetis, a quien honraron y lo enviaron a las islas de los bienaventurados, porque a pesar de saber por su madre que moriría si mataba a Héctor, y que si no lo hacía volvería a su casa y moriría viejo, tuvo la osadía de preferir al socorrer y vengar a su amante Patroclo.
No solo morir por su causa, sino también morir una vez muerto ya este. De aquí también los dioses profundamente admirados lo honraran sobremanera, porque entre tanta estima que tuvo a su amante, y Esquilo de barra cuando afirma que Aquiles estaba enamorado de Patroclo, ya que Aquiles es más hermoso, era más hermoso, no solo que Patroclo, sino también que todos los héroes juntos, siendo todavía imberbe y por consiguiente mucho más joven, como dice Homero. De todos modos, si bien en realidad los dioses valoran muchísimo esa virtud en el amor, sin embargo la admiran, elogian y recompensan más cuando el amado ama al amante, que cuando el amante al amado. Pues un amante es una cosa más divina que un amado, ya que está poseído por un dios. Por eso también honraron más a Aquiles que a Alcestis y lo enviaron a las islas de los bienaventurados. En resumen, pues yo, por mi parte, afirmo que Eros es, de entre los dioses, el más antiguo, el más venerable y el más eficaz para asistir a los hombres vivos y muertos. Así es, vivos y muertos en la adquisición de virtud y felicidad. Bien, pues el discurso de Fedro, gracias Carla, estuvo bastante interesante la mención que hace de los diferentes autores. Recuerden, Fedro es un literato, es alguien que conoce mucho, tiene bastante cultura, ha leído mucho Fedro, ¿no? Por eso puede citar también los que cita. Pero empecemos en esta tercera escena, ¿no? Y todos empiezan bebiendo, ¿sí? Todos empiezan bebiendo. Se dedican a la bebida, ¿no? A lo que hacen en un banquete, justamente, por eso se llama banquete, ¿no? Libaciones, cantan a los dioses, ¿sí? Es un ambiente bastante festivo, bastante dionisiaco. Y entonces viene Pausanias diciendo, a ver, ¿de qué manera beberemos con más comodidad, ¿no? Y Pausanias dice que se encuentra mal porque, recuerden, ya ha pasado 3 días desde que se celebró, ¿no? Que Agatón haya vencido en las tragedias. Entonces ya vienen ya con cierta resaca, ¿no? Entonces, como ya han tomado mucho, ya han celebrado bastante, están pues un poco al límite, ¿sí? Y Pausanias dice, ¿cómo hacemos para beber de la forma más cómoda posible? Porque yo necesito un cierto respiro, dice Pausanias, ¿no? Bueno, Aristófanes también le dice, bueno, sí, yo también estuve ayer y ya estoy bastante mal por haber tomado tanto. Y ahí aparece justamente, ¿no? Viene Erixímaco, que es el médico, y pues hace esa propuesta, ¿no? De que dejemos de beber mucho, ¿no? Bebamos según nuestra comunidad, pero más que todo hagamos discursos, ¿sí? Hagamos discursos. Porque Fedro ya le había contado a Erixímaco que justamente hay un dios al quien no se le ha dado la suficiente importancia, que es el dios Eros, ¿no? No se ha encomiado suficientemente a Eros, dice, ¿no? Claro, Erixímaco está repitiendo lo que dice Fedro, ¿sí? Bueno, y ya que Fedro es el padre de esta idea, pues Fedro va a empezar a dar su discurso, ¿no? ¿Sí? Y acá una pequeña nota nada más. Aquí también habla un poco Sócrates, ¿no? Y Sócrates dice, él mismo dice de sí mismo, que él sabe de las cosas del amor, ¿sí? Sócrates se presenta diciendo, yo sé de las cosas del amor, ¿sí? Pero aunque igual yo sé de estas cosas, me gustaría escuchar lo que ustedes tienen que decir, ¿sí? Están bien, sí. Y bueno, entonces empieza a decir su discurso, pues, Fedro, ¿no? Y Fedro empieza elogiando la genealogía de Eros, que es el dios más antiguo, ¿sí? Y de hecho, según las mitologías que hay de Hesiodo, pues sí, ¿no? Al principio estuvo Caos, y luego estuvo Eros, y luego estuvo Gea, en fin. Hay diferentes genealogías, pero en todas aparece por ahí, de alguna otra forma aparece Eros, ¿no? Al inicio. Entonces, como es alguien muy antiguo, pues es necesario, ¿no? Darles importancia, ¿sí? Y Eros es quien causa los mayores bienes, dice Fedro, ¿sí? Hace referencia a un ejército de amantes llamados, ¿no? Muchos recordarán, pues, la formación que tenían los espartanos, que también tenían un ejército de amados y amantes, ¿sí? Menciona que Eros otorga valor a quienes justamente aman, ¿no? ¿Sí? Luego hace una crítica
Orfeo, que lo considera un pusilánime, ¿no? Por no haber muerto él por amor, sino por haber ido vivo al Hades y querer rescatar, pues, ¿no? A su ninfa, ¿sí? Y lo pone en contraposición con Aquiles, ¿no? Quien sí, él decidió morir por amor y por eso fue recompensado y llevado a la isla de los bienaventurados, ¿sí? En pocas palabras, pues, Eros, ¿no? Otorga fuerza, valor, ¿sí? Porque Eros es un dios y quien está poseído por Eros está poseído justamente por un dios, ¿no? Y menciona también que en cuanto a la figura del amante y el amante pues es justamente más divino que el amado porque él justamente está poseído por un dios, ¿no? ¿Sí? Entonces pasamos pues de un escenario dionisiaco inicialmente, ¿no? Por la bebida y todo, a uno más apolíneo podría decirse, en la cual se usa más el logos y la palabra y los discursos, ¿no? Sí, por eso también se las corre a las flautistas que toquen, que ya no quieren ellos escuchar el sonido de la flauta, sino más bien ellos van a ser propicios de su propio entretenimiento, que es justamente, ¿no? Hablar de este Dios tan misterioso y tan antiguo, ¿no? Que para justamente Fedro otorga virtud y otorga felicidad, ¿sí? Bueno, este es el primer discurso que escuchamos de los varios que vamos a escuchar hoy, ¿no? Sigue el de Pausania. Y bueno, es una introducción, ¿sí? Es una introducción. Giovanni Reale menciona que esto es una primera máscara del literato sensible, lo menciona. Es un literato sensible, inteligente, pero que todavía no conoce de términos filosóficos, ¿no? Por eso también obvia muchas cosas que ya lo van a corregir los demás, ¿sí? Pero presenta algo también crucial, que es la genealogía de Eros como un dios antiguo y muy importante, y esta relación entre el amado y el amante, que también lo van a retomar Pausanias y luego Erisímaco también. Sí, a ver, no sé qué les ha parecido hasta el momento esta primera puesta en escena de Fedro, ¿no? Que luego va a tener su propio diálogo, por cierto. Fedro aquí está haciendo sus pininos, pero luego ya en el siguiente diálogo está más maduro. Fedro acá está todavía, es un joven muy adepto a la filosofía y justamente dentro de lo posible trata de referenciar, dar sus fuentes, ¿no? Mira, yo conozco esto, yo conozco lo otro, y según lo que yo conozco, pues Fedro, dice Fedro, Eros ha sido en efecto descuidado, ¿no? A pesar de los muchos beneficios que puede otorgar, ¿sí? Y también les recuerdo que en las propias palabras de quien está narrando, él dice, yo no me acuerdo muy bien de lo que decían, pero de lo que sí me acuerdo te voy a decir algo. Es decir, estamos otra vez en el término de la incertidumbre, ¿no? No sé muy bien si lo que se ha dicho es esto, ¿no? Pero te digo lo que recuerdo, ¿no? ¿Sí? Ahí también, pues, Platón está jugando con esto, el tema de la memoria, ¿no? No es una memoria exacta, pero es justamente con lo que se ha quedado él, ¿sí? Bien, pues, si no hay más que comentar, creo que podemos pasar a la tercera escena, a menos que por ahí veamos a Javier. Sí, Javier, te escuchamos. Pensaba que, bueno, como sabemos que después Sócrates mismo es como una personificación de Eros, me parece muy hermosa esta construcción de, al principio, Fedro, hablando así, exaltando, ¿no?, al amor como el más venerable, el más antiguo, y después cerramos con Alcibiades exaltando la figura de Sócrates. Pienso en esto de la cuestión del morir por, ¿no?, como esta veneración hacia Sócrates, que es capaz de dar la vida por la verdad, la sofía o las leyes. También esta cuestión de la embriaguez, ¿no?, de dejar de lado esa forma de locura, pensando, ¿no?, haciendo un paralelo después con el diálogo del Fedro, ¿no?, esa forma de locura dionisíaca para primero pasar esta forma más apolínea de los discursos para finalmente llegar a esa forma más erótica. Y bueno, nada, me quedo ahí con este pensar de este Fedro como máscara de Platón, enamoradísimo, exaltando la figura de Sócrates, ¿no? Tal vez hacer esas lecturas, ¿no? Es decir, el más venerable, el que no se ha dicho tanto, y de vuelta a esto, ¿no?, de fijar esa tradición oral, esto de, y mirá, no me acuerdo todo lo que dijo, pero de lo que dijo lo voy a tratar de poner acá en estas obras que estoy fijando. Uh-huh.
Sí, sí, Javier, gracias. No, en efecto, pues Platón mismo te está advirtiendo, ¿no? Que su texto no es exactamente lo que se escuchó, si es que alguna vez se dijo estos discursos, ¿no? Pero claro, hay una intención detrás de todo ello, ¿no? ¿Sí? Que es revalorar justamente la sabiduría oral, porque claro, al final, ¿cómo acaba, no? Acaba Diótima, bueno, acaba, entre comillas, Diótima dándole, ¿no? Un saber oral a Sócrates, Sócrates reproduciéndolo ante todos, ¿no? Sí. Ese es un primer final. El segundo final ya viene con Alcibiades también rompiéndolo todo. Pero sí estamos pues en el terreno de la oralidad y la escritura aquí, ¿no? Más o menos veo que Platón trata de interrelacionar ambas facetas, ¿sí? Siendo muy consciente de los peligros que tiene la escritura, ¿no? Muy bien, pues creo que podemos pasar a la siguiente escena, que es una escena larga, es el segundo discurso más largo, porque Sócrates hace el más largo, pero Pausanias, que va a dar su discurso aquí, pues también, ¿no? Va a hablar bastante, su discurso va a corregir a lo que dice Fedro y va a aumentar ciertas cosas más también. Nos va a hablar de dos tipos de eros, ¿sí? Bueno, entonces creo que ya llega el momento de escuchar el discurso de Pausanias. Esto nos va a tomar en promedio unos 15 minutos escuchar a Pausanias, así que con mucha atención. Y vamos pues de una buena vez a escuchar lo que nos tienen que decir. Bien, empezamos entonces en 3, 2, 1 y ya. Tal fue aproximadamente el discurso que pronunció Fedro, según me dijo Aristodemo. Y después de Fedro hubo algunos otros de los que Aristodemo no se acordaba muy bien, por lo que, pasándolos por alto, me contó el discurso de Pausanias, quien dijo lo siguiente. No me parece, Fedro, que se nos haya planteado bien la cuestión a saber que se haya hecho de forma tan simple la invitación a encomiar a Eros, porque efectivamente, si Eros fuera uno, estaría bien, pero en realidad no está bien, pues no es uno. Y al no ser uno, es más correcto declarar de antemano a cuál se debe elogiar. Así pues, intentaré rectificar eso, señalando en primer lugar que Eros hay que elogiar para luego elogiarlo de una forma digna de Dios. Todos sabemos, en efecto, que no hay Afrodita sin Eros. Por consiguiente, si Afrodita fuera uno, no sería también Eros. Mas como existen dos, existen también necesariamente dos Eros. ¿Y cómo negar que son dos las diosas? Una, sin duda más antigua y sin madre, es hija de Urano, a la que por esto llamamos también Urania. La otra, más joven, es hija de Zeus y Dione y la llamamos Pandemo. En consecuencia, es necesario también que el Eros que colabora con la segunda se llame con razón Pandemo y el otro Uranio. Bien, es cierto que se debe elogiar a todos los dioses, pero hay que intentar decir naturalmente lo que a cada uno le ha correspondido en suerte. Toda acción se comporta así. Realizada por sí misma no es de suyo ni hermosa ni fea, como por ejemplo lo que hacemos nosotros ahora, beber, cantar, dialogar. Ninguna de estas cosas en sí misma es hermosa, sino que únicamente en la acción, según cómo se haga, resulta una cosa u otra. Si se hace bien y rectamente, resulta hermosa, pero si no se hace rectamente, fea. Del mismo modo, pues no todo amor ni todo eros es hermoso ni digno de ser alabado, sino el que nos induce a amar bellamente. Por tanto, el eros de Afrodita Pandemo es en verdad vulgar y lleva a cabo lo que se presente. Este es el amor con el que aman los hombres ordinarios. Tales personas aman, en primer lugar, no menos a las mujeres que los mancebos. En segundo lugar, aman en ellos más sus cuerpos que sus almas. Y finalmente, aman a los menos inteligentes posible con vista solo a conseguir su propósito, despreocupándose de si la manera de hacerlo es bella o no, de dónde les acontece que realizan lo que se les presente al azar, tanto si es bueno como si es lo contrario, pues tal amor proviene de la diosa que es mucho más joven que la otra y que participa en su nacimiento de hembra y varón. El otro, en cambio, procede de Urania, que en primer lugar no participa de hembra, sino únicamente de varón. Y es el amor de los mancebos. Y en segundo lugar,
es más vieja y está libre de violencia. De aquí que los inspirados por este amor se dirijan precisamente a lo masculino, al amar lo que es más fuerte por naturaleza y posee más inteligencia. Incluso en la pederastía misma, podría uno reconocer también a los auténticamente impulsados por este amor, ya que no aman a los muchachos, sino cuando empiezan ya a tener alguna inteligencia, y este hecho se produce aproximadamente cuando empieza a crecer la barba. Los que empiezan a amar desde entonces están preparados, creo yo, para estar con el amado toda la vida y convivir juntos, pero sin engañarle después de haberle elegido cuando no tenía entendimiento por ser joven y abandonarle desdeñosamente corriendo detrás de otro. Sería preciso incluso que hubiera una ley que prohibiera enamorarse de los mancebos para que no se gaste mucha energía en algo incierto, ya que el fin de estos no se sabe cuál será, tanto en lo que se refiere a maldad como a virtud, ya sea del alma o del cuerpo. Los hombres buenos, en verdad, se imponen a sí mismos esta ley voluntariamente, pero sería necesario también obligar a algo semejante a estos amantes vulgares, de la misma manera que les obligamos, en la medida de nuestras posibilidades, a no enamorarse de las mujeres libres. Estas son, en efecto, las que han provocado el escándalo hasta el punto de que algunos se atreven a decir que es vergonzoso conceder favores a los amantes. Y lo dicen apuntando a estos, viendo su falta de tacto y de justicia, ya que por supuesto cualquier acción hecha con orden y según la ley no puede en justicia provocar reproche. Por lo demás, ciertamente la legislación sobre el amor en las otras ciudades es fácil de entender, pues está definida de forma simple, mientras que la de aquí y la de la Lacedemonia es complicada. En efecto, en Élide y entre los beocios, y donde no son expertos en hablar, está establecido simplemente que es bello conceder favores a los amantes, y nadie, ni joven ni viejo, podrá decir que ello es vergonzoso para no tener dificultades. Supongo, al intentar persuadir con la palabra a los jóvenes, pues son ineptos para hablar. Por el contrario, en muchas partes de Jonia y en otros muchos lugares que viven sometidos al dominio de los bárbaros, se considera esto vergonzoso. Entre los bárbaros, en efecto, debido a las tiranías, no solo es vergonzoso esto, sino también la filosofía y la afición a la gimnasia, ya que no le conviene, me supongo, a los gobernantes que engendren en los gobernados grandes sentimientos ni amistades y sociedades sólidas, lo que particularmente, sobre todas las demás cosas, suele inspirar precisamente el amor. Y esto lo aprendieron por experiencia propia también los tiranos de aquí, pues el amor de Aristogitón y el afecto de Harmodio, que llegó a ser inquebrantable, destruyeron su poder. De este modo, donde se ha establecido que es vergonzoso conceder favores a los amantes, ello se debe a la maldad de quienes lo han establecido, a la ambición de los gobernantes y a la cobardía de los gobernados. En cambio, donde se ha considerado simplemente que es hermoso, se debe a la pereza mental de los legisladores. Pero aquí está legislado algo mucho más hermoso que todo esto, y como dije, no fácil de entender. Piénsese, en efecto, que se dice que es más hermoso amar a la vista que en secreto, y especialmente a los más nobles y mejores, aunque sean más feos que otros, y que por otro lado, el estímulo al amante por parte de todos es extraordinario y no como si hiciera algo vergonzoso. Al tiempo que considera hermoso si consigue su propósito y vergonzoso si no lo consigue. Y respecto al intentar hacer una conquista, nuestra costumbre ha concedido al amante la oportunidad de ser elogiado por hacer actos extraños, que si alguien se atreviera a realizar con la intención y el deseo de llevar a cabo cualquier otra cosa que no sea esta, cosecharía los más grandes reproches, pues si uno, por querer recibir dinero de alguien,
desempeña un cargo público u obtiene alguna otra influencia, tuviera la intención de hacer las mismas cosas que hacen los amantes con sus amados cuando emplean súplicas y ruegos de peticiones, pronuncian juramentos, duermen en su puerta y están dispuestos a soportar una esclavitud como ni siquiera soportaría ningún esclavo. Sería obstaculizado para hacer semejante acción tanto por sus amigos como por sus enemigos, ya que los unos le reprocharían en cara las adulaciones y comportamientos impropios de un hombre libre, y los otros le amonestarían y se avergonzarían de sus actos. En cambio, en el enamorado, que hace todo esto, hay cierto encanto y le está permitido por la costumbre obrar sin reproche, en la idea de que lleva a término una acción muy hermosa. Y lo que es más extraordinario, según dice la mayoría, es que incluso cuando jura, es el único que obtiene perdón de los dioses si infringe los juramentos, pues afirman que el juramento de amor no es válido. De esta manera, los dioses y los hombres han concedido toda libertad al amante, como dice la costumbre de aquí. En este sentido, pues, pudiera uno creer que se considera cosa muy hermosa en esta ciudad amar y hacerse amigo de los amantes. Pero dado que los padres han puesto pedagogos al cuidado de los amados y no les permiten conversar con los amantes, cosa que se ha impuesto como un deber al pedagogo, y puesto que los jóvenes de su edad y sus compañeros les critican si ven y sucede algo semejante, mientras que a los que critican, a su vez, no se lo impiden las personas de mayor edad, ni les reprenden por no hablar con corrección, podría uno pensar, por el contrario, atendiendo a esto, que aquí se considera tal comportamiento sumamente escandaloso. Mas la situación es, creo yo, la siguiente. No es cosa simple, como se dijo al principio, y de por sí no es ni hermosa ni fea, sino hermosa si se hace con belleza y fea si se hace feamente. Por consiguiente, es obrar feamente el conceder favores a un hombre pérfido pérfidamente, mientras que es obrar bellamente el concederlos a un hombre bueno y de buena manera. Y es pérfido aquel amante vulgar que se enamora más del cuerpo que del alma, pues ni siquiera es estable, al no estar enamorado tampoco de una cosa estable, ya que tan pronto como se marchita la flor del cuerpo del que estaba enamorado, desaparece volando, tras violar muchas palabras y promesas. En cambio, el que está enamorado de un carácter que es bueno, permanece firme a lo largo de toda su vida, al estar íntimamente unido a algo estable. Precisamente a estos quiere nuestra costumbre someter a prueba bien y convenientemente, para así complacer a los unos y evitar a los otros. Esta es, pues, la razón por la que ordena a los amantes perseguir y a los amados huir, organizando una competición y poniéndolos a prueba para determinar de cuál de los dos es el amante y de cuál el amado. Así, justo por esta causa, se considera vergonzoso, en primer lugar, dejarse conquistar rápidamente, con el fin de que transcurra el tiempo, que parece poner a prueba perfectamente a la mayoría de las cosas. En segundo lugar, el ser conquistado por dinero y por poderes políticos, bien porque se asuste uno por malos tratos y no pueda resistir, bien porque se le ofrezcan favores en dinero o acciones políticas y no las desprecie. Pues nada de esto parece firme ni estable, aparte de que tampoco nace de ello una noble amistad. Queda pues una sola vía, según nuestra costumbre, si el amado tiene la intención de complacer bellamente al amante. Nuestra norma es, efectivamente, que de la misma manera que el caso de los amantes, era posible ser esclavo del amado voluntariamente en cualquier clase de esclavitud, sin que constituyera adulación ni cosa criticable. Así también queda otra única esclavitud voluntaria no vituperable, la que se refiere a la virtud, pues está establecido ciertamente entre nosotros que si alguno quiere servir a alguien pensando que por medio de él va a ser mejor en algún saber o en cualquier otro respecto de la virtud, esta, su voluntaria esclavitud, no se considere a su vez vergonzosa ni adulación.
Es preciso, por tanto, que estos dos principios, el relativo a la pederastía y el relativo al amor a la sabiduría y a cualquier otra forma de virtud, coincidan en uno solo, si se pretende que resulte hermoso el que el amado concede sus favores al amante. Pues cuando se juntan amante y amado, cada uno con su principio, el uno sirviendo en cualquier servicio que sea justo hacer al amado que le ha complacido, el otro colaborando igualmente en todo lo que sea justo colaborar con quien le hace sabio y bueno, puesto que el uno puede contribuir en cuanto a inteligencia y virtud en general, y el otro necesita hacer adquisiciones en cuanto a educación y saber en general. Al coincidir justamente entonces estos dos principios en lo mismo, solo en este caso y en ningún otro, acontece que es hermoso que el amado conceda sus favores al amante. En estas condiciones, incluso el ser engañado no es nada vergonzoso, pero en todas las demás produce vergüenza, tanto para el que es engañado como para el que no lo es, pues si uno tras haber complacido a un amante por dinero, en la idea de que era rico, fuera engañado y no lo recibiera, al descubrirse que el amante era pobre, la acción no sería menos vergonzosa, puesto que el que se comporta así parece poner de manifiesto su propia naturaleza, o sea, que por dinero haría cualquier servicio a cualquiera, y esto no es hermoso. Y por la misma razón, si alguien pensando que ha hecho un favor a un hombre bueno y que él mismo iba a ser mejor que la amistad de su amante, fuera engañado al ponerse de manifiesto que aquel era malo y no tenía virtud. Tal engaño, sin embargo, es hermoso, pues también éste parece haber mostrado por su parte que estaría dispuesto a todo con cualquiera por la virtud y por llegar a ser mejor. Y esto, a su vez, es lo más hermoso de todo. Así, complacer en todo por obtener la virtud es en efecto absolutamente hermoso. Este es el amor de la diosa celeste, celeste también él y de mucho valor para la ciudad y para los individuos, porque obliga al amante y al amado igualmente a dedicar mucha atención a sí mismo con respecto a la virtud. Todos los demás amores son de otra diosa, de la vulgar. Esta es, Fedro, la mejor contribución que improvisadamente te ofrezco sobre Eros. Listo, muchas gracias, Natalie. Ha sido un largo discurso de Pausanias, ¿sí? Y pues, que ha empezado a decir Pausanias que no está bien hablar de Eros como si fuera uno solo, ¿sí? Eros, en verdad, son dos, porque dos son las Afroditas, ¿sí? Una es la Urania, ¿sí? La suprema, la celeste, y otra es la vulgar, ¿sí? La Pandemos. Igual Eros también, hay un Eros que es uranio y un Eros que es vulgar, ¿no? Entonces ahí empezamos con las diferencias entre los tipos de Eros, ¿no? Que tenemos principalmente dos, ¿sí? La más antigua, la Urania, ¿no? Da luz justamente a este Eros, y la más joven, que es la Pandemos, da luz a este otro Eros, ¿no? Ahora, según como sea cada acción, va a resultar, pues, positivo o negativo, pues, ¿no? Esto que se hace, ¿no? Ahora, solamente va a ser digno de ser alabado el Eros que induce a amar de forma bella, ¿sí? Y el amar de forma bella es no amar únicamente los cuerpos, porque estos se van a marchitar con la edad, todos sabemos eso, ¿no? Sino que amar, como dice ahí, el carácter, ¿no? El ethos, ¿sí? Porque el que ama el carácter justamente no está amando, pues, únicamente el cuerpo, sino también está amando a lo que es propio de esta persona, ¿verdad? El enamorado del carácter, ¿no? En fin, el Eros uranio también se fija, pues, en la inteligencia, ¿sí? No en cualquier persona, ¿no? Y si se dan cuenta, Pausanias hace una apología a la pederastía, ¿sí? Justamente hablando de los dos Eros, ¿no? Porque este Eros Pandemo, ¿no? Este Eros Pandemo, que es un Eros vulgar, justamente, es el Eros que ofrece uno a hombre a mujer, ¿no? Pero en cambio el otro es el que se da más en la relación entre varones, ¿sí? Luego hace una reflexión, o bueno, hace un comentario sobre las nociones griegas y las nociones bárbaras, ¿no? En cómo está regulado esto de la pederastía. Habla de que el amante tiene toda libertad. Y luego también hace una reflexión sobre el engaño, ¿no? ¿Sí? Y antes de eso, sobre la competencia que hay en el amor, ¿no? O sea, no es
no es bueno, dice, dejarse conquistar fácilmente, ¿no? Esto ya uno lo aprende con la edad, pues, ¿no? No es fácil, no es rápido el asunto del amor, ¿no? Hay que estar en una competencia, ¿no? Y unos huyen y otros son los cazadores, ¿no? Eso te dice claramente acá en la línea, ¿no? Unos están destinados a perseguir y otros están destinados a huir, ¿no? Es una suerte de competencia que se genera por saber si de verdad ese amor es válido o simplemente es pasajero, ¿no? Aquí lo dice claramente, ¿no? Esta es pues, la razón por la que ordenan los amantes perseguir y a los amados huir, lanzando competición y ponernos a prueba para determinar cuál de los dos es el amante y cuál el amado, ¿no? ¿Sí? Y luego se detiene sobre el tema del engaño, ¿no? Dice, bueno, el que ama bellamente, ¿no? Así se ha engañado, pues ese engaño es un engaño hermoso, porque claro, él se entrega, ¿no? Se entrega con todo lo que tiene, ¿no? Y bueno, con las buenas intenciones que tiene, pero claro, ahí quien le engaña justamente puede, ¿no? Justamente hacer que ese amor que él que ha entregado de forma tan pura quizás, ¿no? Pueda verse traicionado, pero ahí es que engaña quien tiene el perjurio, pero no aquel que se ha entregado a ¿no? Bueno, en fin, Pausanias es un sofista de segunda generación, según nos comentan los estudiosos, es un político, es un orador, ¿no? Es discípulo de Pródico, ¿sí? Y él es esa máscara, pues, política que hacía falta, ¿no? Que corrige justamente a Fedro en cuanto a los diferentes tipos de Eros y también hace más adiciones a este tema, ¿no? Yo no sé, ¿alguno de ustedes qué les ha parecido? Si quiere decir algo sobre esto, sobre el discurso de Pausanias, ¿no? ¿Es cierto que hay dos Eros o solamente hay un solo Eros? Bueno, dentro de la mitología griega sí hay dos, ¿no? Hay dos Eros, ¿sí? Uno que es joven y otro que es viejo, ¿no? Y el Eros antiguo, el Eros viejo, justamente es el Eros de la plenitud, ¿sí? En cambio, el otro Eros es el otro Eros de la pobreza, ¿no? Este Eros que simplemente desea porque no tiene, en cambio, el otro tiene, ¿no? Y es sobreabundante, ¿sí? Tuve la suerte de estudiar estos temas para una tesis que hice en licenciatura y bueno, sí, en efecto, hay mucho que se puede comentar sobre el tema del amor en la antigua Grecia. Sí, Kenny, te escuchamos. Acá hay una cuestión que me hace un poco reflexionar sobre el tema de los atributos, o sea, ya de la valoración que se le da a cada aspecto del Eros. No sé si esto es una novedad platónica, eso quisiera saber si lo puedes aclarar. Esta atribución específica de que hay un Eros vulgar, malo, por consiguiente, y un Eros elevado, noble y bueno, ¿no? Bello en todo caso, y el otro feo, ¿no? Porque entiendo en todo caso que estas expresiones divinas tienen su pertinencia dentro de la naturaleza humana y dentro de la propia realidad. Sí. Entonces, me da la impresión de que un griego tradicional sería capaz de poder apreciar tanto al Eros pandemos como lo que es, como un fenómeno espontáneo, volitivo, fuerte, poderoso, al mismo tiempo que es capaz de apreciar a un Eros uranio, un Eros más elevado, más noble. Y lo digo porque al menos el epíteto de Pandemos no solo lo tiene Afrodita, sino también lo tiene Dionisio. Y ya estamos viendo que de alguna manera, ya se han mentado estos dos dioses a lo largo del texto que ya hemos revisado, ¿no? Entonces quería saber, o si tienes alguna noción, sí, para poder precisar si es que esta visión de un Eros feo y un Eros bueno, bello, claro, ¿es una novedad platónica o es algo propio del pensamiento griego? Sí, justamente en la nota 45 te menciona que Hesíodo en la Teogonía, pues, habla de, justamente, ¿no? El nacimiento de Afrodita, de dos Afroditas distintas, y, bueno, Pausanias también habla de eso. O sea, lo que hay en la tradición griega es esta distinción entre la Afrodita primera y la Afrodita última, ¿no? ¿Sí? Y claro, los Eros también, que vienen justamente de Afrodita. Ahora, que uno sea bueno y otro sea malo, así con esta distinción tan fuerte, eso ya es propio de la interpretación platónica que está haciendo él, ¿no? Que está haciendo aquí en el texto. Pero de que hay formas de Eros, eso sí está en la literatura griega, ¿no? Sí. Es más, incluso aquí, pues,
Werner Jaeger juega con esto de los eros y las eris, ¿no? Así como hay dos eris, también hay dos eros, dice, ¿no? Entonces, esto sí está avalado por la tradición. Ahora, la interpretación sí es platónica, que nos recuerda mucho a lo que ya vine diciendo, ¿no? Una cosa es el amor al cuerpo, otra cosa es el amor al alma. Y obviamente, pues para Platón, el amor al alma va a ser mucho más que el amor al cuerpo, ¿no? Y ese amor al alma es justamente el amor que viene de ese eros uranio que nos conecta más con el aspecto celeste, ¿no? Que en vez del eros pandemo nos conecta más con la materialidad, y justamente el cuerpo, pues, es materia, ¿no? Entonces de ahí viene pues esta diferencia que está haciendo. Y además recuerda que este personaje es un sofista, así que tiene que tener también estas brochas gordas para decir que esto es bien y esto está mal, ¿no? Sí. Bien, eso es lo que podría decir por ahora. No sé si alguien más por ahí se ha inspirado con Eros. A ver, Jocelyn. Sí, bueno, igual hilando un poquito también con lo anterior. Y desde que comenzamos, que es lo que el escenario que nos construye Platón. Platón lo que acá nos está dando es, evidentemente, la transmisión de sabiduría que mencionaron al inicio, ¿no? Donde se hablará de un tema común, inmediato, pero que cuando lo fijamos vemos que es grande desde antaño, así que hay que tratarlos sobrios, ¿no? Dado que cada quien tiene su qué decir sobre el amor, y hay que sacar lo más relevante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, pues, que no vamos a tratar como suele tratarse el amor erótico, sobre todo, ¿no? Desde el fluir de la bebida, con Dionisos, por ejemplo, la parte más, o desde la vitalidad de esta, y tampoco desde la música. Recordemos que la música también tiene mucho que ver con, o también ha visto, ha tocado este tema, ¿no? Entonces lo que va a tratar Platón es de abordar el tema desde el ámbito más sobrio posible, ¿no? Es un ambiente festivo como lo es el amor, pero va a mostrarnos un escenario donde todos han decidido que no se van a embriagar, han despedido a la flautista y van a exponer sus elogios de manera sobria y no como vitalmente se suele tratar el amor erótico, ¿no? Con esto, pues ya nos va mostrando lo que sería el discurso del joven Fedro, bueno, del joven Fedro, sí, en este aspecto, que es la visión tal vez más, como se más inocente tal vez, en el sentido de que sí, pues el amor es elogiable porque sí, porque nos motiva hacia siempre lo bueno, lo bello y todo ello, ¿no? Luego viene Pausanias, que como dices es el sofista, que va a tomar en cuenta algo que igual en la misma tradición se tiene que tomar en cuenta y en muchos abordajes de algunos temas, que es el tema de la cultura en este caso, o el gobierno, o la educación, ¿no? Al final menciona justo acá a la pedagogía y a la cultura, cómo es que nosotros, dice, ¿no? Nosotros vamos a encaminar, o nuestra polis, qué sé yo, encamina a nuestros jóvenes al amor virtuoso. Entonces, toma en cuenta el aspecto cultural de cómo tomamos la actitud de quien ama y quien es amado, ¿no? Cosa que obviamente aporta a la primera visión tal vez más inocente de lo que podríamos tener nosotros de el amor erótico, ¿no? Platón aquí va añadiendo como que capas y capas inclusive pues con mayor solvencia, diría yo, del anterior, ¿no? Y va construyendo lo que al final va a tomar de varias de estas posturas y va a llegar a una conclusión más fija, evidentemente, pero me gustó mucho la postura también que toma del mismo Pausanias, que viene obviamente de la sofística, de la tradición, recordando el tema de la cuestión educativa, podría decirse, porque acá en efecto no hay malo ni bueno, sino quien es más educado va a elegir tal tipo de amor o va a tener en consideración tal tipo de amor. Los bárbaros solamente conocen o llegan a permitir el tipo de amor más vulgar, y por eso, pues, si es que no están educados de alguna forma o sus leyes no les permiten, pues no van a acceder a ese otro amor más bello, ¿no?
Me pareció bastante interesante este aporte que se da también con la posición de Pausanias, ¿no? Ujú. Bueno, sí, Pausanias, pues es esa cuota de político y sociólogo a la vez, ¿no? Eh, este libro, ¿no? Este libro de Giovanni Reale, la verdad que, bueno, es súper bueno para justamente lo que estamos haciendo. Está compartido en el Drive, por supuesto. Y aquí, pues, él por cada discurso, casi por cada línea, ¿no? Tiene una reflexión. Así que si alguien está súper interesado en saber con más detalle lo que se está diciendo aquí, le remito este libro. Mira, acá sobre Pausanias, en fin, los temas que trata, ¿sí? Es un texto muy bueno para analizar el banquete, ¿no? Listo, ahora vamos a la última, la cuarta escena, y es momento de escuchar al médico, ¿sí? Al filósofo natural, ¿no? Al científico, a Erixímaco. Y a ver qué nos dice Erixímaco desde su arte, que es la medicina, ¿sí? Entonces, pues, pero antes de eso, vamos a un pequeño, ¿no? Un pequeño descansito que hace aquí el propio Platón, una escena de comedia, ¿no? Que vamos a ver cómo se da. Bien, entonces empezamos nuevamente en 3, 2, 1 y ya. Y habiendo hecho una pausa Pausanias, pues así me enseñan los sabios a hablar con términos isofónicos, me dijo Aristodemo que debía hablar Aristófanes, pero que al sobrevenirle casualmente un hipo, bien por exceso de comida o por alguna otra causa, y no poder hablar, le dijo al médico Erixímaco, que estaba reclinado en el asiento de al lado: Erixímaco, justo es que me quites el hipo o hables por mí hasta que se me pase. Pues haré las dos cosas. Hablaré, en efecto, en tu lugar y tú, cuando se te haya pasado, en el mío. Pero mientras hablo, posiblemente reteniendo la respiración mucho tiempo, se te quiera pasar el hipo. En caso contrario, haz gárgaras con agua. Pero si es realmente muy fuerte, coge algo con lo que puedas irritar la nariz y estornuda. Si haces esto 1 o 2 veces, por muy fuerte que sea, se te pasará. No tardes pues en hablar. Yo voy a hacer lo mismo, lo que has dicho. Bien, me parece que es necesario, ya que Pausanias no concluyó adecuadamente la argumentación que había iniciado también, que yo deba intentar llevarla a término. Que Eros es doble, me parece, en efecto, que lo has distinguido muy bien, pero que no solo existe en las almas de los hombres como impulso hacia los bellos, sino también en los demás objetos como inclinación hacia otras muchas cosas, tanto en los cuerpos de todos los seres vivos como en lo que nace sobre la tierra. Y, por decirlo así, en todo lo que tiene existencia. Me parece que lo tengo bien visto por la medicina, nuestro arte, en el sentido de que es un Dios grande y admirable, y a todo extiende su influencia, tanto en las cosas humanas como en las divinas. Y comenzaré a hablar partiendo de la medicina, para honrar así a mi arte. La naturaleza de los cuerpos posee, en efecto, este doble eros, pues el estado sano del cuerpo y el estado enfermo son cada uno, según opinión unánime, diferente y desigual, y lo que es desigual desea y ama cosas desiguales. En consecuencia, uno es el amor que reside en lo que está sano y otro el que reside en lo que está enfermo. Ahora bien, al igual que hace poco decía Pausanias que era hermoso complacer a los hombres buenos y vergonzoso a los inmorales, así también es hermoso y necesario favorecer en los cuerpos mismos a los elementos buenos y sanos de cada cuerpo. Y este es el objeto de lo que llamamos medicina. Mientras que, por el contrario, es vergonzoso secundar los elementos malos y enfermos. No hay que ser indulgente en esto, si se pretende ser un verdadero profesional. Pues la medicina es, para decirlo en una palabra, el conocimiento de las operaciones amorosas que hay en el cuerpo en cuanto a represión y vacuidad. Y el que distinga entre ellas el amor bello y el vergonzoso
será el médico más experto. Y el que logre que se opere un cambio, de suerte que el paciente adquiera en lugar de amor el otro, y en aquellos en los que no hay amor, pero es preciso que lo haya. Sepa infundirlo y eliminar el otro cuando está dentro. Será también un buen profesional. Debe, pues, ser capaz de hacer amigos entre sí a los elementos más enemigos existentes en el cuerpo y de que se aman unos a otros. Y son los elementos más enemigos los más contrarios: lo frío de lo caliente, lo amargo de lo dulce, lo seco de lo húmedo y todas las cosas análogas, sabiendo infundir amor y concordia en ellas. Nuestro antepasado, Asclepio, como dicen los poetas aquí presentes, y yo lo creo, fundó nuestro arte. La medicina, pues, como digo, está gobernada toda ella por este Dios, y asimismo también la gimnástica y la agricultura. Y que la música se encuentre en la misma situación que estas, resulta evidente para todo el que ponga solo un poco de atención, como posiblemente también quiere decir Heráclito, pues en sus palabras al menos no lo expresa bien. Dice, en efecto, que lo uno, siendo discordante en sí concuerda consigo mismo, como la armonía del arco y de la lira. Más es un gran absurdo decir que la armonía es discordante o que resulta de lo que todavía es discordante. Pero quizás lo que quería decir era que resulta de lo que anteriormente ha sido discordante, de lo agudo y de lo grave, que luego ha concordado gracias al arte musical, puesto que, naturalmente, no podría haber armonía de lo agudo y de lo grave cuando todavía son discordantes. La armonía, ciertamente, es una consonancia, y la consonancia es un acuerdo. Pero un acuerdo a partir de cosas discordantes es imposible que exista mientras sean discordantes. Y a su vez, lo que es discordante y no concuerda es imposible que armonice, justamente como resulta también el ritmo de lo rápido y de lo lento, de cosas que en principio han sido discordantes y después han concordado. Y el acuerdo en todos estos elementos lo pone aquí la música, de la misma manera que antes lo ponía la medicina. Y la música es, a su vez, un conocimiento de las operaciones amorosas en relación con la armonía y el ritmo. Y si bien es cierto que en la constitución misma de la armonía y el ritmo no es nada difícil distinguir estas operaciones amorosas, ni el doble amor que existe aquí por ninguna parte. Sin embargo, cuando sea preciso, en relación con los hombres, usar el ritmo y la armonía, ya sea componiéndolos, lo que llaman precisamente composición melódica, ya sea utilizando correctamente melodías y metros ya compuestos, lo que se llama justamente educación. Entonces, sí que es difícil y se precisa de un buen profesional. Una vez más, aparece, pues, la misma argumentación, que a los hombres ordenados y a los que aún no lo son, para que lleguen a serlo, hay que complacerles y preservar su amor. Y este es el eros hermoso, el celeste, el de la musa Urania. En cambio, el de Polimnia es el vulgar, que debe aplicarse cautelosamente a quienes uno lo aplique, para cosechar el placer que tiene y no provoque ningún exceso. De la misma manera que en nuestra profesión es de mucha importancia hacer buen empleo de los apetitos relativos al arte culinario, de suerte que se disfrute del placer sin enfermedad. Así pues, no solo en la música, sino también en la medicina y en todas las demás materias, tanto humanas como divinas, hay que vigilar en la medida en que sea factible a uno y otro eros, ya que los dos se encuentran en ellas. Pues hasta la composición de las estaciones del año está llena de estos dos, y cada vez
que en sus relaciones mutuas los elementos que yo mencionaba hace un instante, a saber, lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, obtengan en suerte el eros ordenado y reciban armonía y razonable mezcla. Llegan cargados de prosperidad y salud para los hombres y demás animales y plantas, y no hacen ningún daño. Pero cuando en las estaciones del año prevalece el eros desmesurado, destruye muchas cosas y causa un gran daño. Las plagas, en efecto, suelen originarse de tales situaciones y asimismo otras muchas y variadas enfermedades entre los animales y las plantas. Pues las escarchas, los granizos y el tizón resultan de la mutua preponderancia y desorden de tales operaciones amorosas, cuyo conocimiento en relación con el movimiento de los astros y el cambio de las estaciones del año se llama astronomía. Más aún, también todos los sacrificios y actos que regula la adivinación, esto es, la comunicación entre sí de los dioses y los hombres, no tiene ninguna otra finalidad que la vigilancia y curación de Eros. Toda impiedad, efectivamente, suele originarse cuando alguien no complace al Eros ordenado y no le honra ni le venera en toda acción, sino al otro, tanto en relación con los padres vivos o muertos, como en relación con los dioses. Está encomendado precisamente a la adivinación, vigilar y sanar a los que tienen estos deseos. Con lo que la adivinación es, a su vez, un artífice de la amistad entre dioses y hombres, gracias a su conocimiento de las operaciones amorosas entre los hombres que conciernen a la ley divina y a la piedad. Tan múltiple y grande es la fuerza, o mejor dicho, la omnipotencia que tiene todo Eros en general, más aquel que se realiza en el bien con moderación y justicia, tanto en nosotros como en los dioses. Ese es el que posee el mayor poder y el que nos proporciona toda felicidad, de modo que podamos estar en contacto y ser amigos tanto unos con otros como con los dioses que son superiores a nosotros. Quizás también yo haya pasado por alto muchas cosas en mi elogio de Eros, mas no voluntariamente. Por cierto, pero si he omitido algo, es labor tuya, Aristófanes, completarlo. O si tienes la intención de encomiar al Dios de otra manera, hazlo, pues el hipo ya se te ha pasado. Ok, excelente, Ángel, gracias. Gracias. Bien, pues el discurso entonces del médico Erixímaco, pero antes de llegar al discurso, una pequeña escena de las comedias, ¿no? Recuerden que las comedias tenían mucho esto de recursos fisiológicos, ¿no? Sí. De hecho, todavía la comedia sigue teniendo mucho de recursos fisiológicos, ¿no? Alguien se golpea, alguien suelta un gas, ¿no? Y causa risa, ¿no? Igualito, no hemos cambiado mucho, nos seguimos riendo de las mismas cosas, ¿no? De hecho, hay un estudio que se llama La risa de Berzón que también habla sobre esto, ¿no? En fin. Una pequeña escena de hipo, ¿no? Que Aristófanes, que es el poeta cómico, pues tiene, y eso obliga a que se cambien lugares, y es entonces Erixímaco, el médico, el filósofo natural, en fin, el científico quien empieza a hablar, ¿no? Y él dice, está bien, le quejo Pausanias, que está en una pausa, ¿no? Bueno, cosa que de acá también es, en griego también suena igual, así que también acá hay una pequeña bromita que hace Platón. Bueno, decía, ¿no? Erixímaco dice, está bien lo que han dicho, pero se ha olvidado de que Eros no solamente es doble para, ¿no? para los hombres, sino en general para todos. Eros es doble en muchas otras situaciones, en todo lo demás, ¿no? No solamente para el ser humano, sino también para la tierra, para los animales, en fin, las estaciones. Está en las cosas humanas y en las cosas divinas, dice, ¿no? Sí, entonces él amplía pues el concepto de este Eros doble, no solamente al ámbito humano, sino también a todo lo que está ahí, ¿no? ¿Sí? Y habla de la medicina como un conocimiento de operaciones, dice, amorosas que hay en el cuerpo en cuanto a la represión y la vacuidad. Y esta justamente es una de las definiciones que hace Hipócrates, es decir, no es que se esté inventando esta definición Platón, ¿no? Sino que en efecto así también se comentaba que era la medicina, ¿no?
Entonces, pues la medicina tiene también un rol ahí que jugar, ¿no? En este conocimiento de relaciones amorosas. Y luego también hay una crítica que se hace a Heráclito, que para Erisímaco no cita bien, ¿no? O no entiende bien esto del uno y el doble, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo corrigen más adelante, simplemente acá lo digo, ¿no? Y luego, pues, habla de otros tipos de disciplinas que también están ligadas con el Eros, ¿no? Pasamos por la música, la medicina ya se dijo, ¿no? La astronomía, la adivinación, ¿no? Sí, miren en tantos campos que se habla del Eros, ¿no? Hay un Eros, en este caso no es un Eros malo ni bueno, sino un Eros desmesurado y un Eros que es ordenado o mesurado, ¿no? Y pues así termina su discurso, ¿no? Diciendo que Eros es múltiple y que da toda fuerza, ¿no? Sí, es una perspectiva natural dentro de los límites de la época, por supuesto, ¿no? Pero que amplía justamente, ¿no? La influencia de Eros no solamente al campo humano, sino también a todos los demás campos que hay, ¿no? ¿Sí? Y bien, hasta aquí llegamos pues con Erisímaco, y luego ya que se le pasó el hipo a Aristófanes, ya va a comenzar Aristófanes con su propio discurso, ¿no? Y ahí nos va a hablar pues de un mito que, ¿no? que es muy conocido, ¿no? Desde que los seres humanos antes eran uno, ¿sí? Pero antes de hablar de eso, pues, a ver si tenemos unos comentarios sobre lo que menciona Erisímaco. ¿Alguna reflexión sobre esto? Sobre esta dimensión cósmica de Eros, como lo llama Giovanni Reali, ¿no? Es una dimensión cósmica de Eros, en los diferentes planos que hay, ¿sí? Y recordemos que también Erisímaco va, sí, Jocelyn, va también a estar ahí constantemente vigilando, ¿no? Porque recuerden, él es muy, muy mesurado, ¿no? Le recomienda a Aristófanes, tómate esto, haz esto, ¿no? Él también ha dicho, miren, hay que tranquilizarnos, hay que beber moderadamente. O sea, es muy, muy, muy precavido, Erisímaco, muy precavido. Sí, Jocelyn. De hecho, justo eso es la medicina, ¿no? Ah, Hasta el siglo XIX, recién la medicina cura. Antes no cura, solo vigila, ¿no? O sea, definitivamente calma muchas cosas, calma dolores y todo, pero sobre todo, y eso lo vemos en Hipócrates, sobre todo es vigilancia, vigilancia para que no hayan estos excesos y te mantengas saludable de algún modo, ¿no? Eso creo que lo vi más en algunas conferencias de médicos que igual me hizo recordar esto de la vigilancia, que era muy importante en el tema de la medicina. Y bueno, quería hacer como que igual un subrayado hipo de Aristófanes, y es que pues yo lo sentí como que de todas maneras ahí la puya a Aristófanes y a la comedia en general, ¿no? Nuevamente, este texto nos está pidiendo que dejemos, que tratemos el asunto de modo serio. Muchos aspectos ya nos ha dicho, bueno, vamos a dejar al lado más de Afrodita y de Dionisos, vamos a quitar la música inclusive en nuestro acompañamiento y nuestro elogio al Eros, cosa que también le correspondería, pero bueno, porque acá inclusive se menciona también a la música, pero no a la música pues armónica y todo eso, ¿no? Y acá lo que se pide a la comedia es, primero, que tiene que curarse primero, tiene que dejar de hacer bromas en estos asuntos serios, pese a su naturaleza. Tiene que calmarse, tiene que dejar de hacer dejar esa perspectiva tal vez de broma para que toque, para que sintonice con lo que está planteando esta discusión, ¿no? Esta ronda de elogios, ¿no? Entonces yo lo sentí así, con esta pequeña intromisión del hipo de Aristófanes, y otra vez esta exigencia a querer quitar tal vez ese lado más vital de lo que implica el Eros, ¿no? Nada, es Platón, de todas maneras también, ¿no? Jugando siempre sutilmente con los personajes que tiene, dando detallitos que igual te llevan a decir muchas cosas y al final estas son suposiciones, pero siempre te da líneas, te da detalles para discutirlas, ¿no?
Nada, eso quería comentar básicamente en esta parte de la exposición de Erisímaco, ¿no? Y lo de Aristófanes. Ujú. Claro, justamente toda esa represión va a explotar cuando llegue, pues, todo alocado, ¿no? El bueno de Alcibiades al final, así que sí, hay toda una dinámica aquí, ¿no? Ahorita estamos en tranquilidad, calmados, pero luego ya todo esto se va al desmadre, ¿no? Cuando llega Alcibiades ahí a poner, pues, la salsa a la fiesta, ¿no? Bueno, sí, en efecto, Erisímaco, el médico, ¿no? De la vigilancia, de la moderación, de la recomendación, ¿sí? Y pues, por ahora todo está muy apolíneo, ¿sí? Todo está muy apolíneo. Ya Aristófanes va a dar otro toque ya, pero para eso tenemos que todavía esperar un poco más, ¿sí? Bien, entonces, si no hay ningún otro comentario más, creo que lo podemos dejar por el momento aquí. Muchas gracias a todos los presentes. Y voy a dejar ya de grabar la sesión que estamos teniendo.